Bien, seguimos con nuestra temática acerca de la biología del sistema nervioso y estábamos hablando de potenciales graduados y potenciales de acción, enfatizando que los potenciales de acción se diferencian de los potenciales graduados o sumativos, que también se llaman así, porque los potenciales de acción son del todo o nada, se dan o no se dan si se llega al umbral. Los potenciales graduados, en cambio, son sumativos, pueden sumarse. Entonces, por ejemplo, si nosotros visualizamos una neurona como esta que tenemos aquí a la derecha, tendríamos que llega la señal, ¿verdad? Es una señal aferente, ¿verdad? Llega la señal a través de las dendritas al soma, en el soma se da la integración y si se va a disparar el potencial de acción, se dispara aquí en la zona de gatillo, es decir, en el cuello axónico. Por lo tanto, si llegan potenciales graduados, llegan aquí al soma y si ellos juntos sirven para alcanzar el umbral, a nivel de la integración nerviosa se toma la decisión y entonces digamos, por así decirlo, la célula toma la decisión de disparar el potencial de acción. Entonces, por ejemplo, digamos, si llegan varios potenciales sumativos aquí al soma de la neurona y entre ellos juntos, al sumarse, se alcanza el umbral, entonces estos potenciales sumativos o graduados dan lugar al disparo del potencial de acción. Si no se alcanza el umbral, no se dispara, porque el potencial de acción es del todo o nada. Como vemos aquí en este otro esquemilla, que hubo varios intentos fallidos, varios potenciales ahí graduados que no alcanzaron a sumar para llegar al umbral. Pero si llegan varios, entonces se puede alcanzar el umbral, se podría alcanzar el umbral y se dispara. Entonces vemos que se pueden sumar los potenciales graduados. Hay sumación espacial, si los diferentes potenciales graduados llegan al mismo lugar y se suman, se llaman sumación espacial. O puede haber sumación o suma temporal si llegan a regiones un poco distintas, pero más o menos igual en el tiempo. Entonces, gracias a la suma espacial o temporal, los potenciales graduados, si alcanzan el umbral, pueden dar origen a un potencial de acción que es del todo o nada. En la hendidura sináptica o espacio sináptico, donde se liberan los neurotransmisores, decíamos que tiene que ocurrir entonces, para que siga la señal hacia la siguiente neurona, la neurona posináptica, tiene que haber un paso de la señalización eléctrica a la señalización química. Y ese paso químico es gracias a los neurotransmisores, que serían las moléculas que van de una célula nerviosa a la siguiente. Hay muchos neurotransmisores, tienen diferentes naturalezas, muchos de ellos son aminas o derivados de aminoácidos, y pues van a haber diferentes tipos, ¿verdad? Aquí tenemos en esta tablita los principales y algunas estructuras de ellos, ¿verdad? Como por ejemplo la acetilcolina, que es importante en el sistema nervioso central, la dopamina, ¿verdad? Que es el mesencéfalo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina, que es lo mismo que epinefrina y norepinefrina, que son catecolaminas, ¿verdad? Y actúan a nivel del sistema nervioso simpático, en el caso de la norepinefrina. Luego tenemos la serotonina, ¿verdad? Que también es llamada también un neurotransmisor de la relajación. El glutamato, ¿verdad? Que es un aminoácido. El ácido gamma aminobutírico o GABA. Las endorfinas y el óxido nítrico, por mencionar algunos, ¿verdad? Aquí vemos algunas de las estructuras. Adrenalina o epinefrina, noradrenalina o norepinefrina, vean que son derivados aminoácidos, la dopamina o dopa, la glicina, el GABA o ácido gamma aminobutírico, el ácido glutámico glutamato, el ácido aspartico aspartato, la acetilcolina, que es tal vez una de las más conocidas porque es a un alto nivel del sistema nervioso central, las serotoninas, histaminas, la taurina, y por ejemplo aquí tenemos la aspartilglutamina. Bueno, entonces dijimos que dentro de esas una de las más importantes es la acetilcolina, cuya estructura vemos acá. Vean que tiene un grupo colina y un grupo acetilo. Aquí vemos la estructura en modelo atómico. Y entonces, esto es importante, muy importante a nivel de la neurona del sistema nervioso central. Y también va a tener diferentes efectos. Vean, por ejemplo, en el corazón, hace que el corazón lata más despacio. En cambio, en los músculos esqueléticos de movimiento voluntario, hacen que ellos se contraigan. Porque el mismo neurotransmisor va a tener diferente respuesta, depende de la célula, depende del receptor. Para la acetilcolina, unas células van a tener un tipo de receptor, otras células van a tener otro tipo de receptor. Entonces, eso es una plasticidad bioquímica.
En su libro ustedes pueden consultar los principales neurotransmisores, pero son en general estos que les mencioné. Hay un tema interesante y es que las endorfinas, que son un neurotransmisor también, por aquí veíamos la estructura de algunas de ellas, las endorfinas tienen receptores obviamente, ¿verdad? naturales, y estas endorfinas normalmente dan la sensación de placer, de relajación. Bueno, si ustedes ven por ejemplo el caso de la morfina es un alcaloide de origen vegetal, que obviamente ahora es sintético, es un painkiller, es una molécula, una medicina que se usa contra el dolor y los dolores agudos de enfermedades terminales, por ejemplo. Vean esta región de la morfina con esta región de una endorfina natural. Son prácticamente iguales. Por lo tanto, los receptores de las células cerebrales atan a la morfina en lugar de atar a la endorfina, porque remedan, ¿verdad? Remedan la estructura de la endorfina, y entonces esto explica la acción farmacológica de la morfina. Viene y se une a estos receptores porque parece a la endorfina y da lugar a esa sensación de relajación y de no dolor. Por eso es que hay muchas drogas de origen vegetal, bueno, muchas también de origen sintético, que actúan como alucinógenos, como relajantes y demás, porque remedan moléculas naturales o neurotransmisores naturales que usa el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas de estas drogas dan relajación. El problema es que algunas de estas drogas son adictivas, ¿verdad? Y causan cambios conductuales que en muchas instancias son peligrosas. Veamos otro ejemplo. El cuerpo tiene unas moléculas que se llaman endocannabinoides, que tienen receptores para endocannabinoides. Pero resulta que estos endocannabinoides, curiosamente, cosas que tiene la evolución, se parecen en algunas estructuras a los cannabinoides, que son moléculas producidas por ciertas plantas. Tal vez uno de los más famosos es esta delta 9 tetrahidrocannabinol o THC, ¿verdad? Que es uno de los principios activos de la marihuana, ¿verdad? Es lo que actúa como droga. Entonces él va a unirse a los receptores de los endocannabinoides normales y por eso es que es una droga. Lo que pasa es que muchas de estas drogas, digamos recreativas, van a terminar causando tolerancia. Eso significa que ya los receptores necesitan más cantidad para poder reaccionar, o necesitan, se producen cada vez menos receptores, o cada vez la respuesta necesita tener una cantidad más intensa de la molécula para poder tener el mismo nivel de respuesta. Eso es lo que se llama tolerancia. Entonces estas drogas, como inducen a la tolerancia, también pueden inducir al uso excesivo y a la dependencia. Todas estas moléculas van a actuar porque cuando se unen al receptor, por ejemplo, en el caso de los cannabinoides, como estamos viendo acá, al receptor de los endocannabinoides, van a estimular algunas vías, van a inhibir algunas otras vías y entonces van a cambiar la bioquímica de la neurona, ¿verdad? En muchos casos estas drogas lo que hacen es dar la falsa sensación de paz, de alegría, de euforia, ¿no? Pero son peligrosas porque muchas de ellas van a causar alteraciones conductuales y pueden inducir a la dependencia, a la farmacodependencia. Esto es lo que ya les mencionaba, que si un estímulo es más fuerte o llega más veces o dura menos tiempo en volver a producirse el estímulo y volver a producirse el estímulo, entonces las neuronas pueden empezar a disparar más rápidamente. Entonces, más intenso el estímulo, ¿verdad? Más rápida y más intensa va a ser la respuesta neuronal a ese estímulo. Bien, en la siguiente sección del video entonces vamos a hablar acerca de la distribución funcional del sistema nervioso en sus respectivas ramas en los vertebrados.